Capítulo 3. Zona hermética. La fábrica vomitaba gente de sus entrañas de piedra como si fuera escoria. Maxim Gorky. El tiempo de las mujeres. Si hay alguien que encarne así el dolor como las esperanzas presentes es la mujer. La mujer sufre la doble relación de discriminación laboral y dominación sexual, sobre la base de un orden naturalizado de las cosas. Esta losa histórica queda sintetizada cuando Balzac, en su célebre obra Eugenie Grandet, abriendo el capítulo de los pesares de familia, comenta que, en todo momento las mujeres tienen más motivos de dolor que el hombre y sufren más que él. Sentir, amar, sufrir y sacrificarse será siempre la historia de la vida de las mujeres. No le falta razón a la descripción que hace Balzac del sufrimiento histórico propiamente femenino, que se lo digan también a Tristana de Galdós. Tal y como explica la historiadora Ule Vikander, no es cierto que las mujeres estén incorporándose por primera vez al mercado laboral, sí lo es, sobre todo en el caso español, que desde la década de los años 80 del pasado siglo se ha generado un incremento enorme. En las distintas formas en las que se ha presentado la división sexual del trabajo, la mujer ha realizado trabajos bajo la forma asalariada. Algunas, son actividades que han ido adoptando diversas formas a lo largo del tiempo, la colada es una de ellas, de su forma colectiva a la lavadora en casa, pasando por la lavandería del siglo XIX. El fin último de la mujer, se decía, era la maternidad en el hogar, y a principios del siglo XX suponía una vergüenza para el hombre que la esposa tuviera que ganarse el jornal fuera de casa. En cambio, las mujeres solteras tenían que soportar el doble peso de la casa y el trabajo. Entonces, ¿en qué sentido cabe hablar hoy de feminización del trabajo? Puede decirse que la crisis y la precariedad tienen cara de mujer, lo cual es cierto, pero va más allá. Definir hoy el trabajo en su conjunto es algo que debe hacerse desde un enfoque femenino. El terreno que presenta la sociedad del postempleo expande e intensifica sobre el conjunto del trabajo la experiencia histórica de la mujer respecto al tiempo, el sufrimiento, la disponibilidad, la empatía y la responsabilidad. El trabajo avanza hacia una total asociación entre la intimidad y lo público, hacia una integración de la vida laboral y familiar, entre las vacaciones y el trabajo, hacia una fusión entre lo que te pide el trabajo y lo que uno es. Si la sombra de la producción es el terreno de la propia vida, si la centralidad del trabajo va más allá del propio centro de trabajo, la mejor forma de comprender una dimensión que exige polivalencia, emoción, movilidad, preparación y dedicación maternal, es desde una lectura que incorpore la perspectiva de lo construido históricamente como lo femenino. La mujer no solo es la cara de la precariedad por la realidad que vive, lo es, además, por esa feminización del trabajo que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad y no solo el espacio delimitado del centro de trabajo. Hoy, incluso Jennifer López o Beyoncé tienen vídeos con millones y millones de visitas, cuyas canciones impugnan el papel subordinado de la mujer respecto al hombre en el hogar. Esto no significa el final del conflicto, sino su actualización bajo un plano distinto donde el propio capital incorpora nuevos elementos que son, en ocasiones, contradictorios. El grado de fortalecimiento del movimiento feminista mantiene una tensión entre su capacidad de transformar la sociedad y la de ser transformado. Lo importante, como siempre, es la tensión. El capitalismo funciona también como un cierre imaginario y semiótico, esto es, busca adaptarse a los nuevos códigos y significados de tal forma que incorpora parte de las demandas al tiempo que trata de evitar la politización de la economía. Es lo que Nancy Fraser ha calificado de neoliberalismo progresista, una especie de alianza entre algunas corrientes de los nuevos movimientos sociales, incluido el feminismo, y sectores de Wall Street, Silicon Valley y Hollywood. Una alianza entre la financiarización de la economía y la lectura licuada de la diversidad social y el reconocimiento a los distintos estilos de vida. La conocida marca de moda Christian Dior presentó para la temporada de primavera 2017 una camiseta que lleva por mensaje el título de un libro de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists, todos deberíamos ser feministas. Si Dior lo hace es gracias al efecto generado por el terremoto feminista, lo que ciertamente es síntoma de fortaleza, pero al mismo tiempo entraña sus riesgos. Dior se come al feminismo, o el feminismo a Dior. La tensión de la lucha de clases en una camiseta. El modelo que relega a la mujer al espacio privado del hogar no responde a una supuesta estela histórica de división sexual de trabajo, como algo de toda la vida, es decir, no es el resultado de una tradición antiquísima y, natural, de las relaciones entre hombre-mujer. Cuando las mujeres en los años 70 desertaban del hogar y cuestionaban el modelo de familia nuclear, estaban quebrando el pilar de la reproducción sobre la cual se sostenía el modelo fordista, con la mujer en casa. Aunque se haya puesto en duda en parte una cierta arquitectura de la dominación, eso no quiere decir que la dominación en sí misma deje de existir. La crisis de los cuidados que hoy se manifiesta entrecruzada con la crisis del trabajo es la crisis del modo de acumulación capitalista, que para poder seguir acumulando necesita sostenerse sobre el trabajo reproductivo, pero, al mismo tiempo, el propio proceso de acumulación desestabiliza el terreno sobre el cual puede desarrollarse la reproducción social, tal como apunta Nancy Fraser. El trabajo de cuidados reservado a las mujeres y despreciado como no productivo, salvo que se mercantilice, pone en valor todo aquello que la ley del valor desprecia.
El feminismo como crítica del ser, en la modernidad, el feminismo como crítica de la economía política. La modernidad ha construido una ética del trabajo que hace pasar por objetivo y natural lo que tiene una naturaleza social. La construcción de subjetividad del trabajador como agente que consigue su independencia gracias a la paradójica libertad del salario, se ha levantado históricamente sobre las espaldas de la dependencia en la mujer. El trabajo remunerado, como eje central sobre el que orbita el resto de cadenas de dependencia, provoca que el trabajo de reproducción de la vida sea fundamental para la propia posibilidad de reproducción del capital sin necesidad de reconocerlo. El feminismo como crítica de la economía política es una oportunidad para reinterpretar la riqueza desde una perspectiva distinta a la que suele entenderse, esto es, como sinónimo de trabajo productivo. La lucha de las mujeres representa el potencial de una contradicción fundamental del capitalismo, que no es la de trabajo proletario frente a trabajo capitalista, un oxímoron, sino entre concebir la riqueza basada en el valor frente a la riqueza no basada, medida o mediada por el gasto inmediato de tiempo de trabajo humano. Es la contradicción entre el tiempo de las mujeres y el tiempo del capital. Feminismo y ecologismo no como valores que se incorporan a la sociedad para mejorarla, sino como perspectivas desde donde criticar a la sociedad para cambiarla. Feminismo y ecologismo como potencial de una crítica integral a nuestro concepto de riqueza, a la sociedad de trabajadores y su gestión del tiempo. El feminismo y el ecologismo como crítica a la sociedad de trabajadores orientada al crecimiento indefinido y como fundamento de una riqueza que priorice el bienestar y el acceso al tiempo garantizado, o lo que es lo mismo, el acceso social a la seguridad, la vivienda, la salud, la libertad, a la autonomía individual y colectiva, al margen del acceso económico y la dependencia salarial. La respuesta no es simplemente la propia del movimiento social feminista, sino que es la sociedad moviéndose hacia el feminismo, algo más poroso y molecular. El feminismo es el proceso de subjetivación más expansivo y sólido que se está dando en nuestras sociedades, sin líderes, sin centralizar, sin programa ni dirección, sin fronteras. El feminismo muestra que la verdadera política es algo más ambicioso, modificar las estructuras y las formas de comprender el orden de la sociedad. El movimiento subjetivo inventa nuevos universos de referencia y modos de concebir las relaciones sociales, es la sociedad reinventándose a sí misma. La revolución será feminista o no será, rezaba la pancarta colgada en la Puerta del Sol en mayo de 2011. Había quien no lo entendía, incluso la pancarta fue arrancada, pero ahora nos vamos enterando, no estaban pidiendo permiso, tampoco exigiendo tolerancia por parte del hombre que debe tolerar la lucha de las mujeres, estaban constatando un hecho. Esto quiere decir que las posibilidades para repensar la democracia y las bases de la convivencia, no es que deban tener en cuenta la perspectiva de las mujeres, sino que el conjunto de nuestra relación ecológica viene dada por una hegemonía feminista, la posibilidad de transformación en favor de una temporalidad pensada desde las necesidades y tiempos de vida. No solo cambian su rol en sociedad, no solo visibilizan el trabajo socio-reproductivo, base y a la vez molestia de la acumulación capitalista, con ello también alteran profundamente lo que significa y representa ser hombre. Esto lo podemos entender como el devenir mujer, del trabajo en su intensidad cooperativa. Ayer, la maternidad era un destino para la mujer dado su papel en la división sexual del trabajo. Hoy, las patronales coinciden en que la mujer es un problema, y la maternidad complica las necesidades competitivas que exige el juego empresarial competitivo. Soberanía del tiempo. En un doble dedicado al 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, Google forma la palabra de la empresa, Google, que aparece sobre la barra del buscador con herramientas clásicas del trabajador, una llave inglesa, una cinta adhesiva, guantes, un tornillo y un metro. Pareciera que Google, al mismo tiempo que se suma a la celebración, busca fijar la fecha en la melancolía y en el pasado, jugando con un imaginario plasmado en una foto de recuerdo que genera un consenso y reconocimiento vaciado de conflicto, no temido. Una efeméride que hoy aprecian sin mirada torva, y a la que incluso homenajean, como si de un muerto se tratase. Esto no quiere decir que no haya trabajadores que empleen a diario todas estas herramientas, sino que ha dejado de operar el imaginario del trabajo simbolizado y fechado en una época histórica y mental. Mientras Google se nutre de la exacción de la cooperación social, celebra el 1 de mayo como si los problemas que lo motivaron no tuvieran ya lugar en el presente. Google y las lecturas del marxismo tradicional comparten el mismo régimen de signos y referentes simbólicos respecto al trabajo, es decir, comparten una misma matriz que define por igual, aunque desde ópticas distintas, al mismo sujeto en el mismo proceso. Un anhelo por encontrar cierta esencia perdida, como queriendo rescatar un pasado donde se fue algo que hoy ya no parece ser más. Coinciden en ese punto, unos haciendo como si el 1 de mayo fuera ya cosa del pasado, y otros haciendo de él una cosa propia del pasado. El trabajo hace ya tiempo que no se reduce a esa foto de recuerdo del varón blanco, tampoco desaparece, y tampoco fue así siempre del todo, por lo que es limitado pensar el trabajo desde ese enfoque, diría más, es limitado pensarlo desde el centro de trabajo, desde el trabajo que se tiene. Sobre todo, pensarlo como fuente de identidad principal,
que aún siendo conscientes del arrastre que todavía mantiene en sectores de la sociedad, la tendencia indica a una disociación entre identidad e identidad laboral. ¿Qué es lo que hace la fuerza de trabajo? Sobrellevar la incertidumbre, nadar en la inseguridad, aumentar su movilidad y disponibilidad, es una fuerza de trabajo fragmentada espacial y temporalmente. La lectura del marxismo tradicional ve los problemas que rodean al trabajo como algo extrínseco a este, en lugar de percibir al propio trabajo, capitalista, como el terreno social donde se vincula toda la relación social basada en la mercancía, postone. Cada vez hay menos gente que se identifica con el trabajo que tiene, aunque lo necesite, y trata de sublimar esa sensación de frustración y ausencia de horizontes poniendo sus ilusiones en la actividad que hace fuera del trabajo, si puede y si tiene tiempo y ganas. El trabajo genera menos identidad a su alrededor, al menos del tipo de identidad que solía crearse antes, y se convierte únicamente en una boya de salvamento para obtener ingresos, por pocos que estos sean. En ese hiato entre el trabajo que se tiene, si se consigue tener, y el trabajo que se hace, o lo que gustaría poder hacer, es por donde se cuela el discurso del éxito basado en el vacío onírico de la libertad, que puede desplegarse en varios sentidos, lo que es potente puede ser y no ser, en palabras de Aristóteles. Por una parte, el capital incita a perseguir lo que quieres, pero bajo unas reglas no escritas y cuasi objetivas, mezclado con una furibunda y enfermiza identificación con el misticismo empresarial. Por otro lado, la deriva del trabajo intermitente, por horas, no deseado, contingente e incluso sufrido como un lastre que te impide hacer lo que le gustaría hacer, de la precariedad en suma, puede declinarse hacia el deseo por otra manera de producir. Se entrecruzan distintas variables. Por un lado, el trabajo que se tiene cada vez resulta ser menos una fuente de identidad, pero al mismo tiempo, las nuevas generaciones tratan de buscar en los trabajos las características asociadas que querrían hacer. Cambia la noción de lo que debería significar un trabajo, de forma paralela a la propia pérdida de centralidad del trabajo como fuente de identidad colectiva, salvo en los casos de adhesión subjetiva del trabajador a la empresa. En estos casos tiene lugar un vuelco emocional en el concepto empresa como una forma de comunidad. Si antes la firma empresarial debía expandir, la larga sombra del hombre que la funda, apoyado en las espaldas de los trabajadores, ahora es la firma y la marca lo que se convierte en el elemento cardinal que define no solo al propietario, sino también al conjunto de la plantilla, pensados como los protagonistas que colaboran en la nación empresa. Su marca personal, yo, Inc. es derivada del carácter social construido alrededor de la importancia de la empresa como metafísica de la identidad. De este modo, el paso a la situación jurídica o sensitiva de propietario logra aquello que Charles Fourier ya destacaba, dado que, los obreros, de una lentitud y torpeza llamativas cuando trabajan por un salario, se convierten en campeones de la diligencia cuando trabajan por su cuenta. La vinculación emocional genera una mayor adhesión corporativa, algo que ya sucedía con los cuadros y que ahora se busca ampliar al conjunto no solo de los trabajadores de una empresa, sino a la condición psicosocial del conjunto de la fuerza de trabajo en relación con la forma empresa. Nuestra geografía laboral se relaciona con un modo de conformidad social, dominado por los otros, tal y como lo definió el sociólogo David Riesman en su libro La muchedumbre solitaria. Este modo de conformidad atribuye a la ansiedad el papel de palanca psicológica, en un contexto donde el individuo se encuentra sometido a condiciones en las que recibe señales lejanas a la vez que próximas. Tiene lugar en un ecosistema psicosocial saturado de dispositivos de educación y socialización, en los cuales la familia y los amigos son un elemento más dentro de una maraña de interacciones que permiten sobrellevar la novedad permanente. Donde, a medida que la familia absorbe continuamente lo desconocido y se va readaptando, lo desconocido se vuelve familiar. Añadiría dos características en relación al centro de trabajo como espacio predilecto de la creación de identidad y como lugar exclusivo de conflicto. La primera es que se tiende a valorar la disponibilidad sin planificación, sin capacidad programable y estandarizada. Esto tiene como correlato una fragmentación y celularización del tiempo en donde la empresa contrata al trabajo como un servicio. La segunda cuestión que pone en duda la centralidad del centro de trabajo como espacio privilegiado de la identidad y el conflicto tiene que ver con la consideración social del tiempo vivido. Los parámetros culturales de la vivencia y las expectativas cambian cuando el futuro deja de ser hegemónico y, atrapar el presente, o creer que se vive el presente tratando de capturarlo se impone en el sentir social de las aspiraciones, búsquedas y realizaciones. No hacer planes, hay quien lo vive por necesidad obligada, otros, los menos, como opción en su modo de vida elegida, o incluso como una tensión entre ambas. El Banco Sabadell presenta este vacío juntando la pérdida de identidad en el trabajo con una manera de saber apreciar su trabajo. En uno de sus anuncios en formato de conversación, se afirma que, tú no eres tu trabajo, eres afortunadamente muchísimas más cosas, eso me hizo aprender a disfrutar más de mi trabajo. Esta frase, si estuviera contextualizada en torno a una lógica democrática, fácilmente podría ser asumida, pero vemos cómo siempre en el centro está la cuestión del poder de decisión política sobre el tiempo propio, las condiciones que permiten que algo que se dice que es pueda llegar a ser. Aclaremos, la erosión del centro de trabajo también significa su extensión fuera del horario y centro de trabajo, correos, WhatsApps, urgencias,
objetivos, disponibilidad, conexión permanente, etc. El centro de trabajo como aquel espacio que condensa al tiempo de trabajo, muta, desde el momento en que es el centro de trabajo el que se incorpora dentro de un tiempo de trabajo más amplio, no regulado. Esta totalidad de la sombra del trabajo sobre la sociedad se condensa en un anuncio de BMW. Dice como sigue. ¿Te has fijado en que hoy, ahora, puedes hacerlo casi todo sin salir de casa? Puedes ir al súper sin ir al súper, a la universidad sin ir a la universidad, y si algo te gusta, clic, ya es tuyo. Puedes ir al cine, ir al banco sin ir al banco, claro, y conocer gente sin tener una cita. Trabajar sin ir al trabajo, o conversar durante horas con los que están lejos sin tener que recorrer los 500 kilómetros que os separan. Si hoy conduces, debes tener una muy buena razón para hacerlo. De nuevo todo parece que es natural y sigue su curso normal, el agua sale del grifo y, a golpe de clic, tienes el mundo a tu alcance. Como Amazon Prime, que, es Dios, si lo pides mañana mismo temprano lo tienes en casa, sin percatarte de que Amazon paga 5,30 € la hora a sus repartidores. Lo que te permite tenerlo es todo el trabajo que hay tras el acceso digital. Ocurre como con el trigo en Marx, por su sabor no sabemos quién ni bajo qué condiciones se ha cultivado, si bajo el látigo brutal del capataz de esclavos o bajo la mirada ansiosa del capitalista. Solo con los conflictos en el centro de trabajo no se sostiene un proyecto que consiga hacer tambalear los pilares de la dominación capitalista. Esto no supone ningún desprecio por quienes durante mucho tiempo protagonizaron la lucha por los derechos que se extendieron socialmente, ni tampoco la negación de la utilidad de la huelga en el centro de trabajo. Es el imaginario asociado a la fábrica rusa de la Putilov, construido como el espacio donde se organiza la resistencia obrera, lo que deja de ser el icono predilecto de la emancipación. La foto de los trabajadores que se funden y confunden en una masa yendo a la fábrica ya no describe al mundo del trabajo, al menos en esta parte del mundo. Ensanchar las paredes significa pensar el conflicto desde la lógica de este, Matrix. El capitalismo se ha convertido en una conexión de relaciones humanas intensiva y asfixiante de tal magnitud que incluso desaparece como sistema, porque, cuando se ocupa todo, ya no parece nada. Sin tiempo liberado de la mediación económica, no hay democracia. El espacio por donde se mueve el trabajo se ha esponjado y hoy es más difícil de ubicar y de fijar. Donde antes se ubicaba la Pirelli de Milán, hoy se encuentra un campus universitario, en la antigua fábrica textil de Can Batlló, en Barcelona, hoy se levanta un centro social ocupado, Sabadell, la ciudad que fue conocida a mediados del siglo XIX como la Manchester catalana, albergaba hasta hace poco un complejo de discotecas conocido como la Zona Hermética, en el mismo polígono donde en 1976 miles de trabajadores reivindicaban democracia y derechos. Hoy, la fábrica de Lyon de donde salían los obreros en lo que fueron los primeros 46 segundos del cine grabado por los hermanos Lumière en 1895, se ha convertido en un museo y una cinemateca en homenaje a la propia fábrica. Los obreros eran esa clase que nadie reconocía como clase, pero también lo eran las mujeres o la población negra, quienes soportaban, y soportan, un solapamiento de explotación, sometimiento y discriminación de otro orden. Es el antagonismo, la escisión y el tumulto lo que trastoca el orden de la palabra legítima en la disputa sobre quién le pone el nombre a quién, lo que ha permitido la visibilidad de aquellos actores que antes del conflicto eran invisibles y alterar las relaciones de poder. La clase se modifica porque se transforma la naturaleza del trabajo y quien trabaja. Nuestro termidor se hizo gobierno en la revolución conservadora de los años 80 y hoy se recrudece. Las películas del tipo Intime o La Isla proyectan en su distopía el alcance al que puede llegar el modo capitalista. Todo tiempo es mercancía, la vida es en sí misma un producto. El cuarto grado carcelario se empieza a llevar a cabo contando con la aceptación y el aplauso general, biopoder en vena. Es el caso de los wearables, aplicaciones y dispositivos tecnológicos que se llevan puestos y son capaces de medir y extraer todo tipo de datos. El uso empresarial de los wearables, como ya ocurre con las redes sociales, supone una nueva modalidad de control sobre la vida de los y las trabajadoras. Busca aumentar la productividad, pero ofrece beneficios a quien porta la pulsera. La fábrica era una cárcel, un tiempo sometido al reloj, el patrón y la cadena. Un tiempo del que se tenía conciencia y si bien en ocasiones, como con el $5 Day de Ford o las libretas de los patrones paternalistas del siglo XIX, se exigían ciertas actitudes para acceder a ciertas condiciones, fuera de la fábrica reinaba otra forma de vivir el tiempo. Hoy funciona un solo tiempo, el del control total, que, por serlo, es imperceptible, normalizado y asumido. Encontramos el caso de una empresa que le ofrece un programa piloto de adelgazamiento a un trabajador usando la pulsera que lleva puesta, con la que se puede monitorizar desde la calidad del sueño hasta las calorías que toma, convirtiendo finalmente al trabajador en una pila. En la noticia del diario El Mundo que explicaba este caso desarrollaban de esta manera la incorporación de los wearables al campo laboral. Ahora que los wearables van camino de instalarse en nuestra vida diaria a través de las empresas, la última frontera entre la vida profesional y la personal está saltando por los aires. La duda de si uno debe o no consultar el email del curro mientras toma el aperitivo se vuelve ingenua ante el nuevo escenario.
Con estos aparatitos en la muñeca, tu empleador podrá monitorizar cuánto duermes y hasta tu estado de ánimo en tiempo real. Nunca antes una tecnología había permitido semejante control de la vida privada de la gente. A cambio, claro, promete mejorar considerablemente la seguridad, la productividad y la colaboración en el trabajo. Empieza el boom de los wearables porque la gente quiere tener más autocontrol sobre sus hábitos cotidianos y es normal que las empresas tomemos la iniciativa de explorar su potencial, afirma Javier Camacho, responsable del área de salud de recursos humanos de Telefónica. La pulsera está pensada para aumentar la productividad con la intención de que aporten más beneficios a la empresa y a sus accionistas, pero se ofrece como una manera de resolver ese deseo que tiene la gente por tener más autocontrol sobre sus hábitos cotidianos. Parece una frase sacada de la novela de Huxley Un mundo feliz. Si te parece que esta simultaneidad entre experiencia vital y laboral no es suficientemente intrusiva, prueba los microchips que New Fusion, empresa belga de software especializada en marketing digital, está probando con sus empleados. Un identificador personal colocado entre el dedo índice y el pulgar todavía más preciso en aportar datos e información sobre la actividad del trabajador. ¿Has visto cuando en los documentales de animales le colocan un chip al mono de turno para conocer más información? Pues esto es literalmente lo mismo, solo que el animal eres tú, y al igual que con la pulsera se repite el mismo mensaje, beneficia a quien lo lleva. Existen apps móviles como una llamada Good Job que amplía el horizonte de posibilidades de control sobre la fuerza de trabajo. La app nace bajo una premisa extendida en cada vez más ámbitos: aeropuertos, estaciones y empresas Uber, Cabify, porque se evalúan los negocios y no también las personas. Se trata de un sistema de evaluación de trabajadores en dos sentidos. El primero se llama experiencia del cliente, y está enfocado hacia afuera, pensado para quienes trabajan de cara al público y son evaluados por los clientes según cómo han vivido sus experiencias memorables. La otra versión, reconocimiento interno, funciona como un circuito cerrado de vigilancia entre trabajadores para realizar evaluaciones de desempeño continuas. Se presentan de la siguiente manera: la primera versión sirve para construir tu reputación profesional y aumentar la motivación y el compromiso. La segunda versión es la plataforma de reconocimiento que permite potenciar la motivación y el desempeño a través de la valoración interna entre compañeros, mejorando la experiencia del empleado. Vivir continuamente evaluados por el criterio de la empleabilidad y la constante reconstrucción de uno mismo, siempre sometido a la mirada, al control, al fallo, a una dedicación total que no sabe de problemas, situaciones personales, problemas en la vida, nada. Es cierto que, cuando el trabajo conlleva un mínimo de implicación subjetiva, el salario no es la única forma de medir la conformidad con el mismo. Se demanda, además, realización y dotar de sentido a lo que se hace más allá de la cuestión monetaria. Se invierte la lógica, no se niega. Si los empleados felices vendrían a ser empleados productivos, hay que ofrecer elementos y dispositivos que fomenten el cuidado de la empresa a sus trabajadores, haciendo del salario algo sobrevalorado. Como el salario ya no es lo único que buscas, o asumes que es lo que menos te vamos a dar, bajar salarios no es tan malo a cambio de estímulos y descargas emotivas, gestos amables, espacios agradables y emoticonos. El mecanismo de control que mide el grado de entusiasmo, cohesión, filia y dedicación del trabajador se convierte al mismo tiempo en el dispositivo de bonificaciones y castigos emocionales, un panóptico reticular de vigilancia entrecruzada. Las formas de explotación no desaparecen, se desplazan o se actualizan, pero también se reviven formas de dependencia servil olvidadas, junto con la incorporación de nuevas aplicaciones de control. Vivimos en una ensalada de la historia donde asistimos a una especie de museo o historia universal de la explotación. Pero no solo cambian las formas y los formatos, también la amplitud y el espacio que atraviesa, lo que David Harvey entiende como acumulación por desposesión. En mayo de 2015 el consistorio de Barcelona prohibió a un ciudadano hacer de guía con sus familiares y amigos en el conocido Parc Güell. Este señor es uno de tantos barceloneses enamorados de su ciudad y conocedor de Gaudí, que simplemente disfrutaba con sus amigos de una tarde en el conocido Parque de Gaudí, cuando de repente se le acercó un guardia de seguridad invitándolo a parar inmediatamente la disertación que estaba llevando a cabo. Le estaban prohibiendo hablar de Gaudí. Ante su sorpresa por la situación surrealista y la sensación de humillación, la explicación que le dieron fue la de un interrogatorio. ¿Es usted guía profesional?, le inquirieron. El hombre tuvo que marcharse abochornado del parque al estar vetado pronunciarse sobre el mismo si no lo hacía un guía acreditado. El motivo que aducía el ayuntamiento de entonces consistía en un problema de actitud corporal del ciudadano, amonestado por estar sentando cátedra. Uno puede haber leído sobre Gaudí, haber aprendido de otros, haber visitado museos e incorporado un saber gracias al conocimiento producido a su vez por otros, y querer compartirlo con unos amigos. Esto, que es tan propio del sentido común, es lo que se quería acercar para someterlo al dominio del servicio privado. En esta nueva espacialidad de la desposesión, se incluyen aspectos que van desde la vivienda o el transporte hasta el cobro de las comisiones por sacar dinero del cajero. El mundo del trabajo ha cambiado y se ha ampliado, aparece todo un abanico de figuras laborales que cambian la manera de trabajar y producir.
se incorporan nuevas sensibilidades y realidades, nuevas demandas y formas de expresión que hacen indistinguible el mundo del trabajo del mundo de la vida, la producción de la reproducción. El mundo del trabajo es algo mucho más amplio y extenso que su reducción a un determinado estereotipo laboral, es directamente el mundo de la vida cuando el trabajo absorbe la vida. En las últimas décadas se ha venido aplicando una lógica socioeconómica cada vez más voraz, la desigualdad no es un problema, el empleo no es una prioridad y la precariedad es una tara individual. Para que a todos nos vaya bien se supone que primero tiene que irle bien a las empresas. La existencia de beneficio, cuanto más mejor, se convierte en la condición necesaria para la creación de empleo y la mejora de los salarios. Sin embargo, el círculo virtuoso que se supone que va de los beneficios a la inversión, de la inversión al empleo, y del empleo a las mejoras en los salarios no se da en la práctica. Los beneficios no se traducen en un incremento del empleo, que, de crearse, nada garantiza que sea de calidad. Así se explican las reformas estructurales en materia laboral, la fiscalidad regresiva y los recortes en servicios públicos. Hay que ponérselo fácil a quienes crean riqueza, reza el mantra, cuando lo cierto es que sucede al revés, pues son los grandes patrimonios y las grandes fortunas quienes reciben una renta premium, vía no impuestos que costeamos todos y todas. Hay quien dice que plantear la renta básica es una mala idea porque, si bien es cierto que aumenta el margen de elección y de maniobra, igualmente incentiva el rechazo al trabajo y provoca que se hagan cosas que solo recrean individualmente, pero que a nadie más interesan. Este enfoque entiende la cooperación únicamente enfocada al beneficio económico, confundiendo el hecho en sí de cooperar con una manera concreta de entender la cooperación, pero el ser humano vive en sociedad y cooperar es una capacidad genérica y antropológica. Que algo no tenga como finalidad crear valor, una finalidad económica meramente, no quiere decir que no interese al resto de las personas o que no sea fundamental, que no pueda ser considerado riqueza. Lo que la gente quiere, no tiene por qué ser el deseo fomentado desde la publicidad. En un estudio de 2012 sobre la percepción del tiempo por parte de los españoles, el 70% de los entrevistados reconocía que, en el caso de tocarles la lotería, no dejarían su empleo. Esto indica no tanto una adhesión al trabajo como, a mi juicio, una necesidad de sentirnos útiles. Lo importante no sería tanto el trabajo con ánimo de lucro como realizar una actividad que nos permita integrarnos, obtener reconocimiento y dotarnos de un mundo al que pertenecer. Responder a esa sensación de pánico, incomprensión y desorientación es lo que está en juego en Europa. Por lo tanto, ni el problema ni el centro de la discusión es la renta básica, sino la falta de derechos, la exclusión y la desigualdad. El problema no es fomentar la vagancia, el problema reside en la cantidad de talento y proyectos que nos perdemos a causa de la precariedad y la falta de seguridad. El problema no es que un ingreso garantizado desincentive la búsqueda de empleo, el problema es estar obligado a buscar un trabajo que no existe. El problema no es poder rechazar un trabajo precario, el problema es que existan trabajos precarios que no se pueden rechazar. El problema está en llamar responsabilidad a las medidas que empeoran las condiciones de vida, y populismo a las que buscan mejorarlas. Entonces, el ingreso garantizado sería como dar dinero, a cambio de nada. No, porque eso sería suponer que, nada, es todo lo que no genera un beneficio privado y una remuneración, todo el trabajo socio-reproductivo. El pilar que hace posible la acumulación de capital es trabajo, improductivo, lo que produce una contradicción que se expresa en la crisis de cuidados, una crisis de falta de tiempo y del modo en el que se vive y se piensa el tiempo. Solo desde un marco utilitarista puede entenderse que, nada, es todo lo que no genera riqueza basada en el valor. Se trata, en cambio, de buscar fórmulas para que el individuo deje de estar sometido a la producción social y sea esta la que se someta al individuo social bajo el patrimonio común, pero para eso lo que debe emanciparse no es el trabajo, sino el proletariado del trabajo, tal y como destaca Marx en la crítica del programa de Goethe. Orientar las prioridades de la sociedad en poner a la vida en el centro de las preocupaciones. Dejar de culpar de su pobreza a los pobres y dejar de consentir la pobreza laboral y el paro crónico, la falta de derechos y la incertidumbre vital, condenando a sectores de la población a la inactividad y a la sensación de inutilidad. Ahora bien, existe una declinación de la renta básica que difiere por completo del uso y sentido que se le ha dado aquí, y que suele estar muy vinculada con la creencia de que existe un modo natural y neutral, ausente de política, de entender las relaciones humanas. Existe cierta vertiente, ultraliberal, de la renta básica basada en una especie de regulación algorítmica tipo Black Mirror, donde nos evaluamos a través de nuestra capacidad empresarial de vendernos. La app de la que hablábamos antes iba por ahí. Esa confianza ciega en la tecnología, característica de Silicon Valley, la presenta como un regulador natural de la convivencia donde la fuerza de trabajo se mueve tratando de capturar con éxito la información que surte el mercado. El trabajador se convierte, así, en su propio medio, en accionista y promotor de su fuerza de trabajo. Son los juegos del hambre revestidos de eslóganes similares a los del mayo del 1968 aderezados con lenguaje de coaching.
Pensemos por un momento la implementación de esta modalidad de renta básica relacionada con los wearables y las posibilidades que se abren al control empresarial exhaustivo de los gustos, las enfermedades, la fiabilidad y su posible monetización. La batalla de la renta básica universal, RBU, es, como siempre, una lucha por el dominio y el sentido del tiempo. Frente a esta posible deriva no debe rechazarse la apuesta por la renta básica, sino redoblar los esfuerzos, la renta básica no como una política fetiche, sino más bien como la columna vertebral de un nuevo núcleo económico de la hegemonía democrática. Quien dice renta básica dice cualquier mecanismo de bienestar que garantice el ejercicio de la libertad porque amplía el tiempo propio. Y quien dice tiempo propio, no dice necesariamente individual, como tampoco autonomía significa independencia, sino más bien otra temporalidad acorde a otra interdependencia no mediada socialmente por el trabajo y sus productos. Las medidas no tienen importancia por sí mismas, sino por el contexto que les dan sentido, pues son efecto de las relaciones sociales. La renta básica universal no dice nada por sí misma, es más, puede desembocar en una cosa o la contraria dependiendo del contexto donde se inscriba. Enfocar su sentido solamente desde la idea de acabar con la pobreza es peligroso. Obviamente, no cuestiono la necesidad de acabar con la pobreza. Pero si la RBU no se entiende dentro de un contexto de garantía de bienestar, un liberal puede argumentar que nadie es pobre, todos reciben un ingreso, pero en una sociedad donde todos vivamos sometidos a la competencia más descarnada. En cambio, si hablamos desde una cosmovisión que busca enfocar la prioridad del bienestar por encima de la competencia, la RBU deja de ser un fetiche y cobra un sentido claro y arraigado en una motivación concreta, la sociedad del tiempo garantizado, la sociedad del bienestar. Cuando se critica la dependencia de una sociedad a tener que dar tu tiempo a otro a cambio de recibir un ingreso, no es una crítica a la dependencia, como tampoco la crítica a la mediación social del trabajo y sus productos es una crítica a la existencia de la mediación en sí misma. Una sociedad que se desea independiente es una donde abunda la soledad y la sustitución de todo vínculo social y lazo afectivo por un formulario y un procedimiento. La sociedad del tiempo garantizado necesita incorporar la interdependencia como principal ingrediente de otra forma de socializarse. Construir una sociedad cuyo eje principal deje de ser el trabajo remunerado es una tarea inhóspita, pero no por ello cabe argumentar que, dado que no se sabe cómo podría existir un vínculo colectivo distinto al que ofrece la sociedad del trabajo, se debe persistir en la identidad colectiva generada por aquella sociedad de trabajadores. El trabajo remunerado se alzó al mismo tiempo como una dependencia que permite ganar independencia, sobre todo al hombre a costa de la dependencia subordinada de la mujer. Una sociedad que mira al tiempo garantizado necesita incorporar la interdependencia democrática si quiere gozar de buena salud. La sociedad capitalista es una trenza que organiza la interdependencia del tiempo desde el equivalente de la mercancía, lo que genera conflictos por su distribución y, en consecuencia, por el ejercicio del poder sobre el control y disfrute del tiempo. El feminismo y el ecologismo como perspectivas desde donde pensar un orden democrático abren una nueva perspectiva de transformación.